Buenos días, tardes o noches para todos y para todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Steven Acosta y en este espacio voy a tratar de desarrollar algunas de las reflexiones que nacen de un espacio que el Centro de Estudios Estanislao Zuleta ha decidido nombrar como Pensar lo Humano. En este espacio nosotros estuvimos leyendo algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe, aunque yo me voy a centrar en 4 de ellos, particularmente Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Mary Rogue, Un descenso al Maelstrom y El hombre de la multitud. Voy a tratar de centrar en esos 4 cuentos para desarrollar una idea central, una idea según la cual uno en los cuentos de Poe puede notar cómo el investigador y los análisis que realiza tratan de hacer una ruptura con el sentido común, y cómo al hacer esa ruptura con el sentido común y lo que ese sentido común trata de establecer, se abren los caminos para nuevas formas de interpretar la realidad, para comprender la realidad y asimismo nuevos caminos para inscribirse dentro de esa realidad. Para esto vamos a tener en cuenta 2 cosas. Por un lado, ver qué se entiende por sentido común dentro de los cuentos de Poe y ver también esa separación que se suele hacer entre la razón y la imaginación. Y por otro lado, vamos a hacer una pequeña descripción de la inteligencia como la entiende Poe y como la plasma en los personajes de sus cuentos, principalmente en los protagonistas, aunque particularmente en uno que aparece en muchos cuentos que se llama Dupin. Entonces, bueno, tratar de hacer una descripción de lo que es el sentido común es algo en realidad muy complejo, por lo que tomemos ese término en sentido amplio. En sentido amplio es tanto aquello que nos inscribe a nosotros dentro de una realidad como lo podría ser un lenguaje. Todos nos hacemos a una lengua para que el otro nos comprenda y para nosotros poder comprender al otro, también como aquellas normativas morales en las cuales estamos inscritos que nos permiten interpretar y existir en el mundo a partir de las mismas, pero también comprendamos un poco algunos de los elementos que nos proporciona Poe en sus cuentos para entender el sentido común. Hay un cuento, El hombre de la multitud, en el que hay un personaje que, producto de una enfermedad, se encuentra aislado en su casa y a través de las ventanas de su hogar empieza a hacer un análisis de las personas que transcurren por una calle, y él empieza a hacer una separación porque identifica ciertas similitudes en un grupo de personas. Entonces estos son los burgueses que tienen estas características, estos son los trabajadores que tienen estas otras, estos son los jugadores que tienen otras tantas, etcétera. Tanto uno podría inscribir ese asunto del sentido común también como aquello que le proporciona a uno una masa en la cual uno está inscrito. Una masa muy grande, como lo podría ser aquella masa que conforma un estado, pero también masas un poco más pequeñas, grupos que podríamos clasificar por características de carácter económicas, grupos que podríamos clasificar por gustos musicales, grupos que podríamos clasificar por zonas o lugares que se frecuentan, etcétera, entre muchas otras cosas. Entonces ahí comprendemos cómo el sujeto se inscribe dentro de una masa que le brinda unos lentes con los cuales interpreta una realidad. Entonces podemos entender el sentido común un poco desde ahí, y también digamos empezar a notar cómo el sentido común aparece en determinadas figuras en los cuentos de Poe, y cómo este sentido común incluso nubla los análisis de los investigadores. Por eso una persona inscrita dentro de ese sentido común no logra hacer unos análisis demasiado detallados o no logra ir más allá de lo que se le entrega. Un ejemplo de esto está en Los crímenes de la calle Morgue, en la descripción que Poe hace de los policías, que Poe describe en algunos cuentos, y es que la policía termina estando inscrita en un sentido común que no le permite ver más allá o que no le permite ver más acá, lo que termina por nublar toda posibilidad de la investigación. Entonces, para esto voy a tomarme el atrevimiento de leer una pequeña cita que se encuentra en Los crímenes de la calle Morgue para comprender esa figura del policía y cómo ese sentido común hace que se imposibiliten nuevas visiones del mundo, nuevas perspectivas del mundo a través de las cuales realizar un análisis. Dice Poe: la policía parisense, tan alabada por su penetración, es muy astuta pero nada más, no procede con método salvo el del momento. Más adelante dice: los resultados obtenidos son con frecuencia sorprendentes, pero en su mayoría se logran por simple diligencia de actividad. Cuando estas son insuficientes, todos sus planes fracasan. Vidocq, por ejemplo,
Era un hombre de excelentes conjeturas y perseverante, pero como su pensamiento carecía de suficiente educación, erraba continuamente por el excesivo ardor de sus investigaciones. Ojo, dañaba su visión por mirar el objeto desde demasiado cerca. Quizás alcanzaba a ver 1 o 2 puntos con singular acuidad, pero procediendo así perdía el conjunto de la cuestión. En el fondo se trataba de un exceso de profundidad y la verdad no siempre está dentro de un pozo. Entonces aquí podemos ver cómo Poe muestra cuáles son los límites que se le presentan a la policía por tratar de mirar demasiado en el fondo, ¿cierto? Particularmente este personaje llamado Vidocq. Aquí entonces podemos ver otra descripción de ese sentido común, un sentido común que tiene una perspectiva desde la cual analiza las cosas y no es capaz de salirse de esa perspectiva. Una perspectiva que toma los elementos de manera unilateral y como los toma de manera unilateral pierde la totalidad, pierde el conjunto que le va a permitir sacar una serie de conclusiones que no siempre son tan evidentes o que descargan o que descartan mejor lo que podría llegar a ser evidente. Y este punto entonces de la particularidad nos lleva a un asunto que hay que tener en cuenta y es la separación que por lo general se hace entre la razón y la imaginación. En la sociedad se suele hacer una separación llegando a entender entonces que la razón tiene que prescindir completamente de la imaginación o que en la imaginación no hay cabida para asuntos de la razón. Sin embargo, uno tendría que romper ese esquema. Y vamos a ver entonces cómo en la figura del investigador que nos describe Poe hay una unión entre esas perspectivas de la razón y la imaginación. Algo muy similar a lo que aparece en la filosofía, por ejemplo, de Schopenhauer, quien describe al genio como un loco, como un niño, en el cual estos asuntos de la razón y la imaginación no están completamente separados, sino que hay una armonía entre ambos que le permite llegar a asuntos a los cuales no llega la mayoría de las personas. Así pues podemos ver cómo esa figura del investigador tiene algunas particularidades que hacen que se asemeje a esa figura del genio que se ha descrito en la filosofía y que precisamente por ello es capaz de romper con esos esquemas que se imponen en la cotidianidad a partir del sentido común y bueno, como para mostrar un poco qué entiende Poe por ese investigador y cuál es la inteligencia que le atribuye, cómo hay una ruptura entonces con eso que pretende dejar a la razón de un lado y a la imaginación de otro. Voy a leer un pequeño fragmento de Los crímenes de la calle Morgue donde Poe describe la cualidad de la inteligencia. Dice Poe que aquellas personas inteligentes goza incluso con las ocupaciones más triviales, siempre que pongan en juego su talento. Le encantan los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos y al solucionarlos muestra un grado de perspicacia que, para la mente ordinaria, aquella mente inscrita en el sentido común, parece sobrenatural. Sus resultados son frutos del método en su forma más esencial y profunda. Tienen todo el aire de una intuición. La facultad de resolución se ve posiblemente muy vigorizada por el estudio de las matemáticas. Ahí continúa, sin embargo uno no podría decir que estos personajes de Poe únicamente tienen las cualidades de la razón, porque también hay asuntos ahí que hacen parte de la imaginación, que son capaces de romper con lo que aparece como lo razonable. Un ejemplo también se encuentra en este cuento, donde se trata de resolver un crimen y bueno, resulta al final que quien comete el crimen es un animal, es un orangután y bueno, eso escapa completamente a lo que la razón nos dice. Bueno, yo espero no haber hecho mucho spoiler con lo que acabo de decir, pero bueno, hay una serie de características que uno puede ver que comparten los personajes de estos cuentos de Poe. Por poner un ejemplo está el personaje que nos narra la historia de un descenso al Maelstrom, quien ha tenido una experiencia cercana a la muerte a tal punto que su apariencia física se ha visto modificada y que incluso aquellas personas que le eran cercanas no son capaces de reconocerle. Pero también pasa en El hombre de la multitud, que el personaje que nos está narrando la historia
tuvo una enfermedad que lo acercó a la muerte y que hizo que se tuviese que alejar de esa masa en la cual posiblemente antes se encontraba inscrito. Y a partir de ese alejamiento realizó un análisis de aquello que se le presenta, ¿cierto? De aquel sentido común, de aquellas pequeñas masas, de aquella gran masa en la cual antes estaba inscrito y que ya está viendo desde otra perspectiva. Otra característica es entonces como la capacidad de asombrarse, cierta melancolía también aparece en estos personajes, un sentimiento como de tristeza, como de alejamiento del mundo también, pero principalmente una unión entre razón e imaginación. Puede ver esto uno en Dupin, pero antes de hacer una descripción de Dupin, valdría la pena detenerse en la historia que nos cuenta el personaje de Un descenso al Maelstrom, quien a partir de una serie de datos de carácter matemáticos, ¿cierto? Y geométricos, él está en este remolino y empieza a ver cómo determinados objetos con ciertas formas, una forma cilíndrica más particularmente, logran quedar intactos en este remolino, pero también a partir de la capacidad de traer una serie de recuerdos al instante para tomar decisiones, que podrían llegar a no parecer muy lógicas, digamos, salva su propia vida. Y entonces ahí en este personaje podemos ver el uso de las capacidades de la razón y el uso de las capacidades de la imaginación, lo que lo aleja entonces como de una perspectiva del sentido común en la cual sí estaba inscrito su hermano, razón por la cual intuimos que fallece, y que éste fue capaz entonces de romper con este sentido común y logró salvar su propia existencia, lo que le permite entonces salir del remolino y hacer experiencia, ¿cierto? Y hacer experiencia no como ir acumulando experiencia, sino como hacer una ruptura con la realidad, a tal punto de que esta experiencia que ha logrado hace que los demás no le logren reconocer, porque se ve reflejado entonces en una serie de cambios físicos que sufre el personaje. Y ya entonces, como para ir finalizando, creo que vale la pena ir a Dupin, que es un personaje muy característico entonces de Poe, y ver una de las descripciones que se hacen de él en Los crímenes de la calle Morgue. Entonces dice un personaje para describir a Dupin, dice: Auguste Dupin, este joven caballero procedía de una familia excelente y hasta ilustre, pero una serie de desdichadas circunstancias lo habían reducido a tal pobreza. Eso es importante porque digamos que son todas estas características que hacen que tenga una ruptura con la realidad a partir de la muerte, a partir de experiencias con la enfermedad, a partir de rupturas con lo que venía siendo y con lo que ya no puede seguir siendo, lo que implica la construcción de una nueva existencia o coger otros lentes con los cuales ver e interpretar el mundo. Más adelante nos dice este personaje cómo había ciertas cosas que le parecían muy extrañas en Dupin, y era por ejemplo el hecho de amar la noche por la noche misma, algo que él no concebía porque claro, todavía tenía cierta visión que se inscribía en ese asunto del sentido común. Y bueno, más adelante dice entonces como en esas oportunidades no dejaba yo de reparar y admirar, aunque dada su profunda idealidad cabía esperarlo, una peculiar aptitud analítica de Dupin. Parecía complacerse especialmente en ejercitarla, ya que no en exhibirla, y no vacilaba en confesar el placer que le producía. Sigue más adelante. En aquellos momentos su actitud era fría y abstraída, sus ojos miraban como sin ver, mientras su voz, habitualmente de un rico registro de tenor, subía a un falsete que hubiese parecido petulante de no mediar lo deliberado y preciso de sus palabras. Y bueno, estas serían entonces como algunas de las descripciones que nos proporcionan de Dupin, un sujeto que no se inscribe para nada en esa cotidianidad, que logra salirse de la masa, que está abstraído, que logra unir la razón, ¿cierto?, con la imaginación, que sabe que son necesarios asuntos propios de la razón, pero que no tiene que prescindir completamente de la imaginación, porque incluso la imaginación o aquello que no aparecería en el sentido común puede dar luces para la interpretación de la realidad. Vemos entonces cómo ahí está la figura del investigador, la figura del genio.
Y uno podría decir que estos asuntos parecen como muy abstractos o muy lejanos a nosotros, sin embargo no es así, ¿cierto? Uno podría hacer como ciertos análisis de la sociedad en la cual nosotros vivimos con estos elementos que aparecen en los cuentos de Poe y ver qué es lo que se presenta para nosotros como el sentido común. Nosotros solemos pensar que una persona que no se inscribe en las lógicas del capital, ah, digamos, no es una persona muy cuerda, ¿cierto? Sin embargo, estas personas logran salirse de la lógica del capital e ir más allá para hacer un análisis del mismo, nada más por poner un ejemplo. Puede preguntarse también uno por qué hay ciertas personas que logran hacer esa ruptura y si bien Poe nos entrega ciertas características, como lo pueden ser entonces como la melancolía de estos personajes, la posibilidad de abstraerse, de estar fuera como de esa realidad, entre muchas otras cosas, como que no parece ser suficiente, no parece ser suficiente para lograr esta capacidad entonces de ruptura con el mundo, de inscribirse en la perspectiva del investigador, pero si algo es claro es que tiene que haber una ruptura con el mundo y que no puede seguirse haciendo esta distinción entre la razón y la imaginación, porque eso nos entrega los elementos de manera separada, de manera aislada, y lo que nosotros tenemos que hacer es contemplarlo, contemplar eso que se nos presenta a partir de una totalidad que nos permita ver como el objeto en sí. Y bueno, eso es entonces lo que les quería presentar. Espero que les haya agradado y esperamos algunos de los comentarios que puedan surgir en ustedes acá en el video. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.